Buenas. Lo que nos trae hoy aquí es una charla sobre los movimientos sociales entre 1959, 60, 1985. Ese es un corte histórico que normalmente no se hace y de eso vamos a hablar. Estamos aquí, yo soy Jorge Belarmino, que para efectos de lo de hoy, soy un activista, historiador del movimiento social desde hace más de 50 años, y me acompaña Jesús Nieto, que es un militante vecinal de la colonia de Guerrero y que tiene un canal de YouTube que se llama Telewarrior por la colonia de Guerrero, y estamos improvisando adrede, improvisando no la charla, sino las circunstancias, por una buena razón. Se sigue utilizando muy poco las nuevas tecnologías otra vez, y volvemos a las lógicas. Estamos viendo en general las lógicas de llamar a una charla, organizar una charla en un lugar presencialmente. A veces se reúne la gente, ¿no? Y entonces ahí se tira el chorro y tal. Bueno, nosotros quedamos este día, y este día se hace, ¿no? Grabándolo lo subiremos como ya les dije, y bueno, entonces empiezo, porque la idea también aquí es que no sea demasiado larga, ¿no? La charla, porque cuanto más larga, menos decidida estamos en general a ver cosas, ¿no? Normalmente para la historia en general se hacen cortes, ¿no? Históricos, o sea, se ve por periodos, y los periodos, cómo se determinan esos periodos es toda una interpretación. Bueno, respecto al movimiento obrero, los cortes naturales son hasta la derrota del movimiento ferrocarrilero en marzo de 1959, que se da, por supuesto, que es el fin de una época, y que hay una especie de vacío, aunque no una especie, hay un vacío durante la década de los 60, que tiene un momento ahí, que luego hablaremos, y que renace con el movimiento del 68, aunque ya no estamos hablando con el movimiento 68, estamos hablando de un movimiento estudiantil, no un movimiento propiamente popular. Y entonces se hace ese corte y se llega a los años 70, ¿no? En el que hay un auge del que vamos a hablar. Y se continúa después, los cortes que se hacen después, algunos, por ejemplo, cortan en 1988, es decir, hacen la periodización que hacen es 1968, y tiene un sentido, pues, ¿no? Hay otros que empiezan en 59, dejan en el vacío los años 60 prácticamente, y se siguen hasta los años 2000, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de importante esta forma de periodizar que les estoy proponiendo? Con la represión al movimiento ferrocarrilero en 59, termina efectivamente una época, la época de resistencia del sindicalismo tradicional democrático mexicano, por revolucionario, que particularmente ha vivido un auge a partir de los años 30, ¿no? Que en un momento fue alcanzó un peso, un gran peso,
por la formación original de la CPM, y luego iría derivando en una organización corporativa. Bien, hay a partir de ese momento, ya en los años 40 propiamente, hay un avance del sindicalismo corporativo y la resistencia, ¿no?, de los sindicatos democráticos. Y termina con la derrota del movimiento sindical del movimiento ferrocarrilero. Es así, aunque veremos que no lo es tanto. ¿Qué pasa justo entre 59 y justo en ese 1959? Hay 59, digamos, y 60, ¿no? Hay tres grandes acontecimientos que no suelen observarse. Uno, o observarse de una manera parcial, ¿no? Uno es el nacimiento de la Asociación Cívica Guerrerense, ni más ni menos, dirigida por Genaro Vázquez, que mucho tiempo después derivará en el Partido de los Pobres, es decir, derivará 10 años después en el Partido de los Pobres, y que es un movimiento modélico, el de la Asociación Cívica Guerrerense. Es un movimiento modélico que se da bien, es cierto, en una sola región, en el estado de Guerrero, pero que tiene una construcción de base, me parece inigualable, ¿no? Y que consigue la desaparición de poderes, la desaparición de poderes en términos del Ejecutivo local, y que luego va a pasar a formas, la van a ir presionando según vaya avanzando, la van a ir presionando hasta obligar a formas de autodefensa, y eso es lo que luego dispara, la convence de que no le queda más alternativa que pasar a las armas, a convertirse en un movimiento guerrillero. Pero este es el movimiento guerrillero popular, ¿no? Por excelencia es decir, mientras que se va a desarrollar a principios de los años 70, y al paralelo que están desarrollando los movimientos guerrilleros urbanos, ¿no? Pero la diferencia está en que los movimientos guerrilleros urbanos están concebidos como un foco, ¿no? Y no tienen vínculos con el movimiento social, y en cambio el Partido de los Pobres, lo que es para entonces el Partido de los Pobres, tiene una sólida base social que ha sido construida por los Asociación Cívica Guerrerense, por los cívicos, como se les conoció durante ese periodo. Bueno, entonces imaginemos que veamos que cortar en 1959, hacer un corte y prácticamente dejar vacío en términos nacionales la historia de los movimientos sociales, es pasar por alto ni más ni menos que este gran acontecimiento que significa la Asociación Cívica Guerrerense. Por otro lado, ese año, entre 59 y 60, se forma el Frente Auténtico del Trabajo, que es una organización de origen social cristiana, o sea, no voy a tener demasiado, que a lo largo de esa década va a evolucionar hacia el marxismo, hacia el socialismo en general, ¿no? Como parte de un proceso que se vive en toda América Latina, en el que está involucrada que conocemos como teología de la liberación. Y el tercero, bueno, un poco abundo rápidamente sobre el FAT. El FAT,
nace inspirado o impulsado desde Sudamérica por una organización sindical social cristiana que las Juventudes Obreras Cristianas, la CLAT y las Juventudes Obreras Cristianas, católicas, perdón, que han sido muy importantes, por ejemplo, en el nacimiento y desarrollo del sindicalismo argentino vinculado a Perón, ¿no? Es decir, con el FAD, lo que llega aquí es el impulso que en esos años está empezando a cobrar el movimiento en Sudamérica, el movimiento social en Sudamérica, que traerá figuras tan importantes como Freire y como Freire, pues. Es decir, lo que vemos aquí es un proceso que viene, que impactará, que traerá cosas permanentemente a través del FAD en los años 60 desde Sudamérica, ¿no? Y por otro lado, el FAD representa algo particular que no había en México. El FAD es un frente nacional de sindicatos. No solo de sindicatos, hay también organizaciones campesinas y hay también cooperativas de producción y de consumo y de ahorro, ¿no? Que va a terminar cubriendo prácticamente todo el país, ¿no? Esto es muy novedoso para México. No hay nada que veamos semejante en el pasado. Y está respondiendo a dos grandes fenómenos, o un gran fenómeno que se aprecia con dos caras. Una, que es el mayor fenómeno, la mayor transformación social en la historia del país desde la conquista. De 1940 a 1980, la relación demográfica ciudad-campo en el país, o campo-ciudad en el país, para ponerlo así, al principio 75-80% de la población está en el campo en 1940, y para 1980 entre aproximadamente el 25% quedará en el campo y el 75% será urbano. Mientras el país está multiplicando por 4 en esos mismos 40 años, por 4 su población. Este también es un fenómeno inédito en la historia que se está viviendo en esa época en los países emergentes del tercer mundo, como se le llame. Lo está viviendo China, pero es inusitada, o sea, calculemos, o sea, se multiplican por 4 una población en 40 años. Bueno. Y con esta migración masiva del campo a la ciudad, lo que está apareciendo es una nueva clase obrera. ¿Por qué? Porque este mismo periodo es el periodo de la industrialización a marchas forzadas, iniciada justamente en 1940, a partir de un modelo de sustitución de importaciones y tal, que ustedes seguramente conocen, de la que han oído. Y entonces hay el surgimiento de una auténtica nueva clase social, de una nueva auténtica clase obrera, el nacimiento. Es decir, vemos el proceso del paso de estos hombres y mujeres, de estas familias, ¿no? Que se incorporan a las fábricas. Y además hay una característica: el movimiento sindical derrotado en 1959, el histórico, el de tradición, que representaba
el sindicato ferrocarrilero, dirigido por Demetrio Vallejo, por cierto, y otros como el movimiento revolucionario del magisterio, los telegrafistas, los petroleros, ¿no? Están en sectores de la industria paraestatal nacional. Y lo que ahora vamos a ver, y lo que está sucediendo en México, y lo que donde el FAT va a concentrar su actividad, es en la industria privada nacida justamente en este proceso de industrialización de marchas forzadas, donde hay mucha pequeña y mediana industria y también una gran industria, normalmente o en buena medida de capital extranjero, pero que en ese momento tienen la condición de el requerimiento de tener un 51% de capital nacional. Bueno. Pero entonces lo que vemos es, para quien en los años 70, como yo, en 1971, a fines de 1972, perdón, 72, ve aparecer, ve surgir el movimiento de insurgencia sindical, se va a asombrar de que aparezca formas de organización inéditas, distintas, ocurrentes, en muchas pequeñas fábricas, ¿no? Aparte, o sea, es en todos los sectores, pero también en las pequeñas, en pequeñas fábricas, ¿no? Y bueno, todo esto nos sorprenderemos si parecerá como salido de la nada. Y hay quienes incluso quisieran atribuir ese auge de los años 70 en el que van a intervenir electricistas en su arranque, ferrocarrileros en su arranque, y luego va a alcanzar a todos los sectores. Este movimiento tiene la característica, pues, de plantear nuevas formas de lucha. Estamos viendo esto, como a este nuevo obrero. Es como si regresáramos a fines de los años 1900 en México, un surgimiento de la industria porfiriana en México. Estamos viendo algo parecido a eso. O sea, yo puedo contar muy directamente eso porque viví el proceso durante los años 70 de ver a esas clases campesinas incorporarse, ¿no?, a la industria. Hay otro fenómeno muy interesante, que es que esos años empiezan a incorporar de manera ya muy numerosa a la mujer al mercado de trabajo, al mercado laboral, y particularmente a la industria. Eso va a producir lo que desde mi punto de vista en los años 70 va a darle forma o sustento a el resurgimiento del feminismo en México, ¿no? Pero ahora no en términos ya solo de movimientos de clases medias, pequeños movimientos de clases medias, no, ahora lo veremos, no quizás expresamente, no quizás reflexivamente, pero sí en los hechos, veremos en los años 70 cómo las mujeres se vuelven un sector particularmente beligerante dentro de la lucha obrera, fabril, las más radicales, y además entran en un proceso de gran transformación ellas como personas. Ustedes imaginarán, ¿no? Ya el mero hecho de entrar a trabajar las confronta con la familia, ¿no? Con la familia en general, con el esposo, si lo hay, ¿no?
las obliga a tener un tipo de vida, turnos a veces que son cortados, ¿no? Como en el caso de que son cortados o mixtos, ¿no? O intercambiables, como en el caso de las operadoras de teléfonos, que hace que las mujeres trabajadoras no puedan llevar una vida familiar regular, ¿no? Y esto también, y en este proceso ellas lo sufren, pero también lo encuentran como una oportunidad, ¿no? La oportunidad de desarrollar sus vidas sin que nadie les diga cómo serán, ¿no? Y ahí va a ser muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante, y creo que ahí está el primer sustento de lo que luego podría hablarse como del nuevo movimiento feminista, ¿no? Aunque ahora contaré algunas cosas. Bien, el tercer fenómeno, digamos, de organización social en los años 60, sobre el cual quería también hablar, se da en el gremio de los electricistas que trabajan para la industria paraestatal, porque si recuerdan se acaba de nacionalizar la industria eléctrica, y entonces se crean ahí, hay tres tipos están divididos en tres tipos digamos, de industrias, ¿no? Incluso, bueno, por un lado está el Valle de México y sus entornos, que están organizados por el sindicato más antiguo de México, ¿no? Que es el Sindicato Mexicano de Electricistas, y que hoy sigue, por cierto, vivo, ¿no? Por otro lado está la creación de un sistema de grandes plantas. Esto me lo entiende perfectamente Jesús, porque Jesús es un ingeniero eléctrico. Estas plantas, grandes plantas, ¿no? que se están creando en esa época justo con la nacionalización. Y el resto, hay un montonal de plantas plantas de producción y distribución de la energía eléctrica, que vienen del pasado, que son pequeñitas, ¿no? Que son, desde el punto de vista de la rentabilidad, muy cuestionables, pero que tienen una característica, que es que allí los obreros tienen una participación muy importante dentro de la producción. Es decir, esas fábricas no existirían, simplemente esos centros de trabajo, esas instalaciones de producción y distribución de energía eléctrica, no existirían si no fuera este obrero, que es muy calificado y que además tiene un control particular sobre la producción. De hecho, también lo viví, por ejemplo, lo vi en el Bajío, en este caso, en particular en Celaya y en Irapuato, cómo este tipo de trabajadores sabían mucho más de lo que estaba, del proceso productivo, que los ingenieros que llegaban que estaban por encima de ellos. Bien, la primera idea cuando se crea esto de parte del Estado es terminar con es automatizar estas pequeñas plantas, automatizarlas, ¿no? Y ahí se crea entonces un sindicato, el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el STEP, que justamente se va a concentrar en la organización sindical de estas pequeñas plantas, y va a impedir que estas plantas sigan el modelo que había sido estimado para ellas.
Y por el otro lado, el sindicato de trabajadores, el sindicato nacional, el sindicato de trabajadores, sindicato, Sindicato Único de Trabajadores, el existe de la República Mexicana, ¿no? Que es un sindicato controlado desde el inicio por el aparato corporativo, que va a ocupar un lugar muy importante en el Congreso de Trabajo, que justamente se crea en la década de los 60. Bueno, esos tres grandes procesos, ¿no? Están produciéndose en los 60 y entonces están preparando lo que a partir de noviembre de 72, ¿sí? De noviembre de 71, perdón, va a ser la insurgencia obrera. Que quienes venían, por ejemplo, del movimiento estudiantil, ven aparecer, o en general, ¿no? La población va a aparecer como un fenómeno inédito, nuevo, ¿no? Sin sustento detrás, y no, tiene este sustento, o sea, ha venido madurando. Y hay también un momento estelar en los años 60, en 1964, del movimiento médico. El movimiento médico, que se concentra en la Ciudad de México, es innovador en niveles que no estimamos otra vez, ¿no? Suficientemente. Por ejemplo, en muchas de las fórmulas que va a emplear el movimiento estudiantil del 68 para organizarse, las creará en realidad el movimiento médico, ¿no? Como el brigadeo, en fin, la organización por brigadas y otras cosas, ¿no? Luego recomendaré al final, si da tiempo, algunos libros, ¿no? para este tema. Entonces, bueno, pues lo que no estoy tratando de darles una explicación larga sobre el asunto, sino simplemente puntear para afirmar esta tesis. Los años 70 son de un gran auge popular. Es el resurgimiento de los movimientos populares, ¿no? Que parecían que seguían muertos, pues no. Y esto lo vemos en el movimiento obrero, ya hablaba, se producen a lo largo de la década centenares o miles de luchas, ¿no? Desde luego, también porque hay muchas pequeñas y medianas industrias, pequeñas fábricas, pequeñas y medianas alcanzadas, pero también hay unas muy grandes. Por ejemplo, Cinzas y Punza, que son dos grandes plantas en Saltillo, que además, bueno, tiene no voy a detenerme en cada caso porque si no sería interminable. En el Valle de Cuernavaca se crea, se ha creado por la época el CIVAC, el Valle Industrial del Valle de Cuernavaca, ¿no? Que va a convertir a la zona en una zona de concentración industrial, con industrias muy importantes como Nissan Mexicana, como Textiles Morelos, como Ribetex, etc. Y allí se va a producir un momento estelar, desde mi punto de vista el más importante, creo, porque aglutina, la organización que se produce allí aglutina prácticamente a todo el movimiento obrero de la ciudad, ¿no? Y es muy grande, es muy numeroso. Hay un sector muy beligerante de mujeres, ¿no? Por las plantas de confección y textiles que están allí, que le van a dar un toque muy particular a la lucha, y van a ser las primeras que reten, ahora el año es 1975, creo, serán las primeras que reten abiertamente los grandes
momentos simbólicos, ¿no? De, de la ya llamada dictadura perfecta, ¿no? Mexicana, perista. Al irrumpir en una marcha el 1 de mayo y deshacerla, ¿no? Es decir, irrumpen y entonces ellos protagonizan, ellos se convierten en la marcha del 1 de mayo, ¿no? Van a la cárcel, varios compañeros, en fin. En origen, quien forma la insurgencia obrera en noviembre de 71 son tres grandes organizaciones. Son el STER, el sindicato que acabamos de citar, dirigido por Rafael Galván, que tiene una peculiaridad, está extendido por todo el país, ¿no? Y los electricistas tienen un peso social en sus ciudades, ¿no? Muy grande. Sus locales sindicales, de recreo, por ejemplo, suelen ser en muchas ciudades los más elegantes. Entonces ahí es donde va la gente a hacer sus 15 años, ¿no? La gente incluso que tiene de posición, ¿no? Por otro lado está el Frente Auténtico del Trabajo, y por otro el movimiento sindical ferrocarrilero, o sea, el resurgimiento de la lucha de 1959 con la salida de Vallejo de la cárcel, en un tono, el vallejismo, el movimiento sindical ferrocarrilero va a tener un tono muy beligerante y van a continuar, digamos, el estilo de 1959. Van a ir a la toma de los locales sindicales, ¿no? Y allá va a haber confrontaciones directas porque el ejército va a intervenir. Bien, la insurgencia obrera, así nombrada, insurgencia obrera, no el auge obrero, termina en 1974-75 con la obligada incorporación, unión entre o subsunción del STER, el sindicato electricista mayor, el SUTER, ¿no? En el cual van a dar una lucha interna como tendencia democrática. Hay quienes dan, por supuesto, que en cuanto la tendencia democrática es derrotada, se acabó el movimiento. Pero bueno, esto es algo verdaderamente inconcebible, que no se aprecie, que continúa, ¿no? Que la lucha continúa. Es porque se tiene una visión particular que no discutiré ahora. El movimiento continúa, y va a tener un momento en el que se va a sumar algo más. Bueno, desde luego el movimiento campesino resurge, ¿no? El movimiento campesino es tiene un tesón, ¿no? Indígena, campesino, aunque en ese momento estamos sin verlo, está oscurecida en nuestros ojos el contenido indígena de buena parte de ese movimiento. Tiene una tradición desde fines de la colonia de lucha, ¿no? Y bueno, tiene momentos de alcance con el zapatismo, ¿no? Y a su modo con el villismo, de dimensiones mayores, ¿no? Y lo vamos a ver muy activo en los años 70, y vamos a ver también un fenómeno nuevo que también es el resultado de esta migración masiva del campo a la ciudad, que es la toma de predios urbanos, ¿no? Por parte de estos nuevos sectores que llegan a la ciudad, que no encuentran acomodo y que entonces van a tomar lotes, ¿no? No lotes, espacios grandes, ¿no? Y van a a organizarlos, a crear colonias, ¿no? Esta es una parte del movimiento urbano popular. El otro es el que Jesús conoce muy bien, que es el movimiento inquilinario, ¿no? Que es el de
¿Quiénes viven las familias que viven en zonas del centro de la ciudad, como la Guerrero y otras, ¿no? Todas las del centro de la ciudad, y no solo el centro de la ciudad? De hecho, el movimiento se origina en el norte de la ciudad, ¿no? Por la zona de la villa, ¿no? De la Martín Carrera en particular, de la colonia de Martín Carrera. Hay un movimiento inquilinario que es difícil encontrar un movimiento tan rico en anécdotas, ¿no? En formas como ese movimiento inquilinario que inicia en los 70s y continúa, va a continuar. Bueno, en 69, perdón, en 79 es un momento estelar que también, no sé por qué de pronto se deja pasar, ¿no? Es el momento de la creación de las coordinadoras, sectoriales o regionales. Entonces, se crean, por ejemplo, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, del movimiento campesino. Se forma la Coordinadora del Movimiento Urbano Popular. Se forma la CENTE, o sea, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con una oposición muy amplia en ese momento, dentro del magisterio, que es un sector, recordemos, los maestros componen desde entonces, ¿no? No hay nada semejante en número, ¿no? al magisterio mexicano en toda América, ¿no? Latina, no hay nada semejante. Bueno, voy apurando un poco, Jesús, ¿no? Porque, aunque tampoco me he detenido mucho. Y hay algunas coordinadoras regionales, zonales, digamos, por ejemplo, la de Catepec, ¿no? Que remata una serie de luchas, de grandes luchas que se han dado en la época en el municipio, ¿no? Que conozco perfectamente, por cierto. Bueno, el corte originalmente yo lo había hecho en 1982 en 1982, dos cosas. Una, por un lado, hay una crisis económica de proporciones muy graves, que viene del fin del modelo, del agotamiento del modelo de mexicano seguido desde 1940. Es decir, este modelo ya no aguanta, ya dio sus primeros síntomas de cansancio en 1968, cuando por primera vez nos volvemos importadores de maíz, ¿no? Bueno, para 1982 ya es imposible, ¿no? Precipitada por una serie de factores que tampoco voy a detenerme a mencionar. Y coincide con la llegada al gobierno de los tecnócratas priistas, es decir, de los neoliberales, ¿no? De los neoliberales del PRI, con el presidente de la Madrid a la cabeza. El golpe, que estas cosas conjuntas, porque aquí hay una combinación de cosas, o sea, está la crisis por sí misma, los efectos de la crisis económica, y luego las políticas que toman desde el principio de la Madrid, políticas neoliberales que, por ejemplo, acá empiezan a acabar con todos los apoyos al campo, ¿no? Y que empiezan a acabar también con la enorme cantidad de apoyos que el Estado mexicano ha estado dando al empresariado, a los capitales mexicanos, para que se conviertan en empresarios industriales, ¿no? De los servicios, o sea, el empresariado mexicano que nace a partir de 1940, que se vuelve muy numeroso,
está creado a partir de que primero se le cierra, ¿no? Se le cierra la frontera a las importaciones, por lo tanto está garantizado el consumo de sus productos, se le dan exención de impuestos por 5 o 10 años, ¿no? Se le dan servicios de toda clase prácticamente gratuitos o a precio de nada, de electricidad, de petróleo, ferrocarril, se crean ramales, ¿no? Que llegan hasta el interior de las fábricas, ¿no? Tradicionales. Bueno, todo esto sin costo, se les crean fraccionamientos industriales, en fin, se les da todo. Bien, esta industria no va a poder resistir la crisis, o sea, ellos están sustentados en nada, ¿no? O sea, es un empresario mexicano que es el que menos sufre, creo, ¿no? El gran efecto lo van a sentir las clases populares. Pero yo continúo hasta 1985. ¿Por qué? Porque el sismo del 85 encuentra un movimiento inquilinario muy desarrollado, además con apoyos en el movimiento urbano popular de posesionarios, que cuando tras este semimito de la solidaridad mexicana, ¿no? De la proverbial solidaridad mexicana con las desgracias, lo que hay es una organización que es la que verdaderamente se solidariza, ¿no? Que es una organización inquilinaria, sobre todo, ¿no? Bueno, esta organización en 85, cuando el sismo y la terrible reacción de la Madrid, del gobierno, ¿no? Que al principio se niega a recibir apoyo internacional incluso, ¿no? Dicen, no, nosotros nos bastamos, que no nos íbamos a bastar, se hizo el ridículo. Pero bueno, después de esta primera etapa, lo que propone el movimiento inquilinario es, hay que expropiar los predios, ¿no? Y entonces de la Madrid se niega, ¿no? Y finalmente se le impone, ¿no? La imposición de predios. El remate lo haré a continuación. Si me permites, Jesús, ¿sí? ¿Puedo parar? Sí. Es que bueno, rematemos diciendo que incorporamos una lámpara, ¿no? Y todo esto es con el propósito de decirles que es adrede. O sea, el que se ve aquí, este plato está sirviendo de cenicero, este es el café que yo me tomo, y lo estamos haciendo adrede justamente porque lo que estamos queriendo subrayar es el carácter de improvisación, ¿no? Que tenemos, o sea, en fin, no respecto a la charla propiamente dicha. Bueno, remato. Lo que vemos en todo este proceso hasta 85 es, por un lado, la continuidad profunda de la lucha social en México, porque si observan, sobre todo a través de tres cosas: de la Asociación Cívica Guerrerense, de los movimientos campesinos que culminan con la formación de la CEMPA, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, ni más ni menos Plan de Ayala, o sea, es el plan de Emiliano Zapata, y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Magisterio, cuya sostén está en los estados del sur del país y en las zonas, en las comunidades campesinas, indígenas campesinas, habrá que decir ahora, porque lo que estamos, esta continuidad es, si podemos continuar, la veremos desde de lucha, la veremos iniciar apenas terminada la conquista, ¿no? Y el sujeto que desaparece es el movimiento indígena, ¿no? Lo vamos a ver aparecer
en un momento muy importante, en 1994, con el levantamiento zapatista, y es resumen de muchas de estas cosas. Primero, porque por un lado las nuevas organizaciones campesinas que están creando, que van a estar manifiestas de una o de otra manera allí, ¿no? en el movimiento zapatista, y de la teología de la liberación, que va a estar también manifiesta en el movimiento zapatista. Bueno. Y esta continuidad histórica que es capaz de incorporar nuevos fenómenos, ¿no? Como el de la emergencia de la clase obrera y de la lucha de las mujeres. La lucha de las mujeres, aquí estoy hablando, no es en términos ideológicos, sino es en términos de presencia. Quedan ahí algunos retos muy importantes que cubrir, como por ejemplo ese, ¿no? Sí hay una noción, una concepción, una elaboración ideológica de eso. Bueno, entonces para allí, y lo que vamos a prometerles es que continuaremos con este tema y otros, ¿no? O abundando sobre cada uno de estos temas en siguientes emisiones, digamos, de Telewarrior. Ya, bueno, entonces volvemos a agradecernos a Jesús Nieto, y al Jorge Belarmino, que aquí habla, el que hayamos hecho esto, sin más necesidad que nosotros dos, ¿verdad, Jesús? Eso sí. Bueno, pues gracias y hasta la próxima.